¿Te has despertado alguna mañana sintiendo que tu vida no tiene rumbo? ¿Has mirado al espejo y te has preguntado dónde quedó esa fe que antes te sostenía? Tal vez estás atravesando uno de esos desiertos del alma donde hasta las oraciones parecen rebotar contra el techo, donde Dios parece ausente y tú te sientes como un barco sin brújula en medio de la tormenta. Si es así, no estás solo. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, también conoció esa oscuridad. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. En los archivos del Convento de la Encarnación se conservan cartas donde Teresa confiesa momentos de profunda desolación espiritual. Parecía que mi alma estaba en un desierto, escribió en una ocasión, donde no encontraba camino ni consuelo. Pero fue precisamente en esos momentos cuando desarrolló lo que hoy conocemos como su método de los 7 días para recuperar la dirección espiritual. No era una fórmula mágica, sino un camino probado en el fuego de su propia experiencia, forjado entre lágrimas y silencio. ¿Estás dispuesto a confiar en la sabiduría de una mujer que transformó su desamparo en fortaleza? ¿Tienes el coraje de seguir durante 7 días un camino que ha restaurado almas durante más de 4 siglos? Teresa no promete que será fácil, pero sí asegura que quien persevere hasta el final encontrará algo más valioso que todas las certezas humanas: la paz de saberse amado por Dios incluso en medio de la confusión. Este no es un plan de autoayuda común. Es un itinerario espiritual diseñado por alguien que conoció los abismos del alma humana y encontró en ellos no la desesperación, sino el lugar donde Dios espera en silencio. Prepárate, porque en los próximos 7 días no solo vas a reencontrar tu camino, vas a descubrir que nunca estuviste realmente perdido. Solo necesitabas recordar cómo mirar hacia adentro para encontrar a aquel que nunca se fue. La propuesta de Santa Teresa no nace de teorías abstractas, sino de la urgencia de un corazón que supo lo que significa estar perdido y encontrar la salida. Durante sus años de sequedad espiritual, entre los 18 y los 39 años, Teresa experimentó lo que ella misma describe como una muerte en vida. Sus oraciones parecían vacías, sus devociones se volvieron mecánicas y la sensación de abandono divino la consumía día tras día. Fue en esa etapa cuando comprendió que la pérdida de rumbo espiritual no es una condena, sino una invitación a profundizar. El plan de 7 días que Teresa desarrolló no es una receta rápida para sentirse mejor. Es un proceso de purificación interior que requiere valentía. El alma que de veras se determina a amar a Dios, escribía en Camino de Perfección, ha de disponerse a pelear y saber que va a la guerra. Pero esta guerra no se libra contra enemigos externos, sino contra la dispersión interior, la tibieza espiritual y la ilusión de que podemos encontrar sentido fuera de Dios. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de tus preocupaciones giran en círculos sin fin? ¿Has notado cómo tu mente salta de una ansiedad a otra sin encontrar descanso? Teresa identificó este patrón como la causa principal de la pérdida espiritual. Por eso, su método comienza con algo aparentemente simple, pero revolucionario: el silencio. No el silencio de quien se resigna, sino el silencio de quien decide escuchar. Los próximos 7 días van a desafiarte a hacer algo que el mundo moderno considera casi imposible: detenerte. Cada día tendrá una práctica específica, basada en los escritos auténticos de Santa Teresa y en la tradición milenaria de la Iglesia. No se trata de acumular devociones, sino de crear espacio interior para que Dios pueda actuar, porque como ella misma descubrió en sus momentos más difíciles, no es mucho lo que damos a quien nos da todo. Día 1. El silencio que ilumina. Procura andar en la presencia de Dios e interiormente habita en ti, escribió Santa Teresa en una de sus cartas más íntimas.
El primer día de este camino espiritual comienza con algo que puede parecerte imposible en tu ritmo de vida actual. 30 minutos de silencio absoluto dedicados al examen de conciencia. No se trata de torturarte con culpas, sino de hacer lo que Teresa llamaba entrar en tu castillo interior para ver realmente qué está pasando en tu alma. Busca un lugar donde nadie te interrumpa, apaga todos los dispositivos que puedan distraerte y siéntate en silencio. Los primeros minutos serán los más difíciles. Tu mente va a resistir, va a generar 1000 urgencias falsas, va a intentar convencerte de que esto es una pérdida de tiempo. Teresa también pasó por esto. Al principio me atormentaba más el reloj que marcaba la hora que mis propios pensamientos, confesaba en su autobiografía. Pero persiste, porque en ese silencio aparentemente vacío están haciendo algo sagrado. Durante estos 30 minutos, haz lo que Santa Teresa llamaba mirar hacia adentro con verdad. Pregúntate sin engaños, ¿qué está realmente inquieto en mi corazón? ¿Cuáles son mis miedos más profundos? ¿Dónde he puesto mi esperanza últimamente? No busques respuestas inmediatas, solo observa con la misma ternura con que mirarías a un niño herido. Teresa descubrió que el autoconocimiento es el fundamento de toda vida espiritual, porque solo quien se conoce verdaderamente puede entregarse verdaderamente. Al final de estos 30 minutos, no importa si te sientes peor que al principio, no importa si has llorado o si te has aburrido. Lo importante es que has dado el primer paso de un camino que Teresa recorrió antes que tú. Has decidido dejar de huir de ti mismo y comenzar a habitar tu propia alma. Mañana, el segundo día te llevará más profundo, pero por ahora guarda este silencio en tu corazón como quien guarda una semilla. Algo ha comenzado a crecer en ti, aunque aún no puedas verlo. Si este primer día te ha tocado el alma, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a habitar mi propio corazón. Suscríbete al canal para recibir los próximos días de este camino transformador. Día 2. La libertad del perdón. El segundo día del camino teresiano te llevará a un lugar que tal vez has estado evitando: el sacramento de la confesión. Santa Teresa consideraba la confesión no como una obligación pesada, sino como el momento más liberador del alma. En sus cartas espirituales relata cómo, después de años de tibieza, fue precisamente una confesión sincera y profunda la que marcó el inicio de su verdadera conversión. Salí de allí como quien sale de una prisión después de muchos años. Escribió sobre una confesión que cambió su vida. Puede que la palabra confesión te genere resistencia, especialmente si has tenido experiencias negativas en el pasado o si llevas tiempo alejado de esta práctica. Teresa lo entendía perfectamente. Ella misma pasó por periodos de evitar la confesión porque temía enfrentar la verdad de su interior, pero descubrió algo revolucionario. El perdón de Dios no espera a que seamos perfectos, espera a que seamos sinceros. No es la gravedad del pecado lo que ofende a Dios, decía, sino la falta de confianza en su misericordia. Hoy, tu tarea es buscar un sacerdote y hacer una confesión que sea diferente a las rutinarias. Antes de ir, dedica tiempo a prepararte como Teresa lo hacía. Examina no solo tus acciones, sino las raíces de esas acciones. ¿Qué temores te han llevado a actuar contra tu conciencia? ¿Qué heridas sin sanar están influyendo en tus decisiones? No vayas solo a enumerar faltas, ve a entregar tu corazón entero, con sus luces y sus sombras, confiando en que la misericordia de Dios es más grande que tu capacidad de equivocarte. Durante la confesión, recuerda las palabras que Teresa repetía: no hay pecado que Dios no perdone si se le pide con corazón contrito. Permite que esas palabras de absolución penetren no solo en tu mente, sino en cada fibra de tu ser. Sal de allí sabiendo que has muerto a algo viejo y has nacido a algo nuevo. Teresa aseguraba que un alma perdonada es un alma renovada, y tú vas a experimentar esa renovación hoy.
el tercer día te espera con una práctica que profundizará aún más esta liberación interior. Día 3. La oración que transforma. Oración mental no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Con estas palabras inmortales, Santa Teresa definió lo que sería el corazón de su método espiritual y lo que marcará tu tercer día en este camino de transformación. Hoy no vas a recitar oraciones memorizadas, vas a aprender a conversar con Dios como quien conversa con su mejor amigo, con esa intimidad que solo nace de la confianza. Teresa desarrolló su método de oración mental durante años de práctica, prueba y error. Al principio le costaba concentrarse, su mente vagaba, se distraía con facilidades. Me parecía que había perdido el tiempo, confesaba sobre sus primeros intentos, pero perseveró porque intuía que en esa aparente pérdida de tiempo algo sagrado estaba gestándose. Hoy tú vas a comenzar esa misma aventura, dedicando 20 minutos a meditar sobre la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, 11, 32. Busca tu momento de mayor tranquilidad, siéntate cómodamente y lee lentamente la parábola, pero no la leas como si fuera un texto histórico, léela como si fuera una carta personal que Dios te ha escrito a ti. Imagínate en la historia, ¿eres el hijo que se fue? ¿Eres el que se quedó en casa pero con resentimiento? ¿Eres el padre que espera? Teresa enseñaba que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Así que deja que tu corazón reaccione libremente a lo que vas leyendo. No te preocupes si tu mente se distrae. Teresa pasó por lo mismo durante años. Simplemente regresa con suavidad al texto, como quien regresa a una conversación interrumpida. Al final de los 20 minutos habla con Dios, como hablarías con alguien que te conoce completamente y te ama incondicionalmente. Cuéntale lo que has sentido, lo que te ha llamado la atención, incluso lo que no has entendido. Teresa aseguraba que Dios se deleita más en nuestras conversaciones sencillas que en nuestros discursos elaborados. Este será el cimiento para el cuarto día, donde profundizarás aún más en la palabra de Dios. Día 4. La palabra que alimenta. Oh, válgame Dios, cuán diferente cosa es entender un pasaje de la Escritura y entenderlo de verdad. Esta exclamación de Santa Teresa en su libro Vida resume la experiencia que vivirás en el cuarto día, el encuentro transformador con la palabra de Dios a través de la lección divina. No se trata de leer la Biblia como un libro de información, sino de permitir que la palabra de Dios te lea a ti, que penetre en tu corazón y transforme tu manera de ver la realidad. Teresa descubrió tardíamente el poder de la lectura meditada de las Escrituras. Durante años había dependido únicamente de libros de espiritualidad, hasta que un confesor le prohibió leer otros textos y la dirigió exclusivamente a la Biblia. Al principio se resistió, pensando que esos textos antiguos no tendrían nada que decirle a su vida concreta. Pero pronto descubrió que en la Sagrada Escritura halla el alma todo lo que desea y le conviene. Hoy tú harás el mismo descubrimiento con el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Dedica el mismo tiempo que ayer, 20 minutos, pero hoy con un método diferente. Lee el Salmo 23 4 veces, pero cada lectura con un propósito distinto. Primera lectura, simplemente escucha. Deja que las palabras fluyan. Segunda lectura. Identifica la frase que más te llama la atención. Tercera lectura. Pregúntate qué te está diciendo Dios a través de esa frase. Cuarta lectura. Responde a Dios con tus propias palabras, como si continuaras una conversación que Él ha iniciado. Teresa enseñaba que las palabras de Dios son medicina para el alma enferma y alimento para el alma hambrienta. Mientras meditas en cada verso del Salmo, permite que esas palabras sanen las heridas que descubriste en el primer día, que alimenten el hambre espiritual que reconociste en el segundo día.
No busques entender todo intelectualmente, busca sentir cómo esas palabras milenarias siguen siendo vivas y actuales para tu situación presente. Al terminar, guarda en tu corazón la frase que más te impactó. Será tu compañera durante el resto del día. Teresa aseguraba que una sola palabra de Dios, bien recibida, puede sustentar el alma durante días enteros. Mañana, el quinto día, llevarás esta palabra al encuentro con María, la madre que Teresa consideraba indispensable en el camino espiritual. Día 5. La confianza que María enseña. Tenga siempre por cosa cierta que todos los que se deleitan en la oración vocal del rosario van camino de la perfección. Estas palabras de Santa Teresa pueden sorprenderte si has visto el rosario como una devoción repetitiva o anticuada. Pero Teresa descubrió en esta oración algo que transformó completamente su vida espiritual: el poder de la intercesión materna de María para obtener claridad en medio de la confusión. El quinto día de tu camino estará dedicado a rezar el rosario con una intención muy específica: pedir luz al Espíritu Santo para discernir tu verdadero rumbo. Santa Teresa vivió una relación íntima con la Virgen María, a quien consideraba su guía y protectora. En sus momentos de mayor oscuridad espiritual, cuando no sabía qué decisión tomar o hacia dónde dirigir su vida, acudía al rosario como quien acude a una madre sabia en busca de consejo. La Virgen Santísima me ha sacado de apuros en donde no bastaba mi industria, confesaba en sus escritos. Hoy tú experimentarás esa misma confianza maternal. Antes de comenzar a rezar, siéntate en silencio y presenta a María tu situación actual con total sinceridad. Cuéntale como a una madre todo lo que te tiene confundido, perdido o angustiado. No tengas miedo de ser específico. ¿Es una decisión profesional? ¿Una relación afectiva? ¿Una crisis de fe? ¿Una enfermedad? Teresa enseñaba que María conoce los corazones mejor que nosotros mismos, así que no necesitas explicarle mucho, pero sí necesitas abrirle tu corazón completamente. Mientras rezas cada Ave María, no te concentres en las palabras mecánicamente, sino en el misterio correspondiente de cada decena. Permite que los momentos de la vida de Jesús iluminen tu propia situación. En los misterios gozosos encuentra esperanza, en los dolorosos encuentra sentido para tu sufrimiento, en los gloriosos encuentra certeza de que todo tiene un final feliz en Dios. Teresa aseguraba que quien reza el rosario con fe nunca termina igual a como empezó. Al finalizar, agradece a María por su intercesión y quédate unos minutos en silencio, atento a cualquier inspiración que pueda llegar a tu corazón. El sexto día te invitará a llevar esta claridad interior hacia las obras de misericordia. Día 6. El amor que se hace obras. Dios anda entre los pucheros, escribió Santa Teresa en una de sus frases más famosas y revolucionarias. Con esta expresión aparentemente simple, la mística abulense estaba revelando una verdad profunda. La vida espiritual auténtica no se queda en las nubes de la contemplación, sino que se encarna en las acciones concretas del amor fraterno. El sexto día de tu camino espiritual te llevará desde la oración hacia las obras de misericordia, porque como Teresa descubrió, el alma que verdaderamente ama a Dios no puede quedarse quieta en ese amor. Durante sus años de reforma del Carmelo, Teresa experimentó una transformación personal que la sorprendió. Cuanto más crecía en oración, más crecía su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Ya no podía permanecer indiferente ante una hermana enferma, ante un pobre que pedía limosna o ante alguien que necesitaba consuelo espiritual. Comprendí que el amor de Dios se mide por el amor al prójimo, escribía en sus cartas, y que es imposible crecer en uno sin crecer en el otro. Hoy tienes una misión concreta: realizar una obra de misericordia corporal o espiritual. Puede ser visitar a alguien enfermo en un hospital, llevar comida a una familia necesitada, consolar a alguien que está pasando por una pérdida
o simplemente dedicar tiempo de calidad a una persona mayor que se siente sola. Teresa insistía en que no importa la magnitud de la obra, sino la magnitud del amor con que se hace. Lo importante no es que hagas algo grandioso, sino que hagas algo real, concreto, que saque tu corazón de sí mismo y lo dirija hacia otro. Mientras realizas esta obra de misericordia, recuerda las palabras de Teresa: Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo, no tiene manos sino las tuyas, no tiene pies sino los tuyos. Cada gesto de amor que hagas hoy será Cristo amando a través de ti. No busques reconocimiento, no esperes gratitud, no calcules resultados. Simplemente ama como Cristo ama, gratuitamente, sin condiciones, sin medida. Al final del día verás cómo esta experiencia ha iluminado tu propio corazón y te ha dado una perspectiva completamente nueva sobre tus propios problemas. El séptimo día te llevará al culmen de este camino, el encuentro eucarístico que da sentido a todo lo demás. Día 7. La entrega total en la Eucaristía. Llegada la hora de recibir este santísimo sacramento, como quien sabe que presto ha de ser hecha pedazos por amor de su Señor. Con estas palabras cargadas de emoción, Santa Teresa describía la disposición interior con la que se acercaba a la Eucaristía. El séptimo día de tu camino espiritual culmina en el lugar donde Teresa encontraba la fuerza para todo lo demás, la Santa Misa. Pero no será una misa rutinaria, será una misa donde vas a ofrecer a Dios no solo tus oraciones, sino tu confusión, tu búsqueda, tu vida entera. Teresa vivía la Eucaristía como el momento de máxima intimidad con Cristo. En sus escritos describe cómo durante la misa experimentaba uniones tan profundas que el alma ya no sabía dónde terminaba ella y dónde comenzaba Cristo. No era exageración mística, era la descripción de alguien que había entendido que en la Eucaristía no solo recibimos a Cristo, sino que somos transformados en Cristo. Hoy tú vas a vivir esa misma experiencia transformadora. Antes de ir a misa, dedica unos minutos a preparar tu ofrenda interior. Toma todo lo que has descubierto durante estos 6 días. Tus silencios, tu confesión, tus oraciones, tu encuentro con la palabra, tu rosario, tus obras de misericordia, y coloca todo eso en tus manos como quien lleva un regalo al altar. Teresa enseñaba que no vamos a misa solo a recibir, sino también a dar, y lo que damos es nuestra propia vida. Tu ofrenda hoy será específica, tu confusión, tu búsqueda de sentido, tu necesidad de dirección. Durante la consagración, cuando el sacerdote eleve la hostia y el cáliz, une tu propia elevación a la de Cristo. Ofrece al Padre, junto con Cristo, todo lo que no entiendes de tu vida, todo lo que te asusta del futuro, todo lo que no puedes controlar del presente. Y cuando recibas la comunión, recíbela no solo con la boca, sino con todo tu ser, sabiendo que estás recibiendo a aquel que es camino, verdad y vida. Teresa aseguraba que quien comulga con fe nunca se queda sin respuesta, aunque esa respuesta llegue en forma de paz y no de palabras. Al salir de la misa, sabrás que algo fundamental ha cambiado en ti. No necesariamente tendrás todas las respuestas que buscabas, pero tendrás algo más valioso, la certeza de que estás acompañado, de que tu búsqueda tiene sentido y de que el camino continúa con Cristo. Los 7 días han terminado, pero en realidad una nueva etapa de tu vida espiritual está comenzando. Has llegado al final de estos 7 días, pero como Santa Teresa descubrió en su propia experiencia, los finales en la vida espiritual son siempre nuevos comienzos. El alma que ha comenzado a caminar en serio hacia Dios, escribía la santa, ya no puede detenerse porque ha gustado la dulzura de la amistad divina. Seguramente ahora te sientes diferente a como te sentías hace una semana. Tal vez no tengas todas las respuestas que buscabas, pero tienes algo más valioso, una nueva relación contigo mismo, con Dios y con la vida. Recuerdas cómo te sentías el primer día,
cuando el silencio te parecía imposible y la idea de examinar tu conciencia te generaba resistencia? Teresa pasó por lo mismo cuando comenzó su camino de oración mental a los 39 años. Al principio todo le parecía árido, forzado, artificial, pero perseveró porque intuía que detrás de esa aparente sequedad se escondía una fuente de agua viva. Quien persevera en la oración, aseguraba, tarde o temprano encuentra a Dios, o mejor dicho, descubre que Dios siempre estuvo ahí esperándolo. Estos 7 días han sido como un retiro espiritual vivido en medio de tu vida cotidiana. Has aprendido a crear espacios sagrados en tu rutina diaria. Has experimentado el poder sanador del perdón. Has descubierto que la oración no es hablar a un Dios ausente, sino conversar con un amigo presente. Has permitido que la palabra de Dios ilumine tu situación concreta. Has confiado en la intercesión maternal de María. Has encarnado tu fe en obras de amor y has encontrado en la Eucaristía el centro que da sentido a todo lo demás. Teresa estaría orgullosa de tu perseverancia. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con lo que has vivido? Teresa siempre insistía en que las mercedes de Dios no se reciben para guardárselas, sino para compartirlas. Tu transformación interior durante estos días no es solo para tu propio beneficio, es para que te conviertas en instrumento de bendición para otros que, como tú, hace una semana, se sienten perdidos y necesitan encontrar su camino. El mundo necesita personas que hayan aprendido a habitar su propio corazón, que conozcan el poder del perdón, que sepan conversar con Dios, que encuentren luz en su palabra, que confíen en María, que amen con obras concretas y que vivan centradas en la Eucaristía. Santa Teresa terminó su vida no como una mística aislada en su convento, sino como una reformadora que cambió la Iglesia de su tiempo precisamente porque había cambiado primero ella misma. Solo Dios basta, era su lema, pero ese solo Dios la llevó a fundar 17 conventos, a escribir obras inmortales, a formar discípulos que continuaron su obra y a convertirse en doctora de la Iglesia. Tu vida también puede tener ese alcance transformador si permaneces fiel al camino que has comenzado. Los 7 días han terminado, pero la aventura